eh, que se van a evaluar y listo. Eso es todo. Entonces voy a compartirles pantalla para iniciar la clase de hoy. ¿Dónde es que comparto acá? Ah, acá. Compartir. Listo. Entonces, ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Escríbanme así sea por el chat. Sí, profe, sí se ve. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, recordemos un poquito este sistema de motivación-recompensa, que es el sistema principal, o el circuito principal que va a explicar todo el funcionamiento de las adicciones. ¿Cómo surge? Fíjense que no recuerdo si lo charlábamos, pero este sistema surge de manera, digamos, inesperada, errónea, en el sentido de que le habían colocado un electrodo a la ratica que generaba cierta electricidad porque querían ver los cambios del comportamiento en la rata a nivel de, digamos, de evitación, de escape, de afrontamiento y demás. Solo que lo inyectaron o lo colocaron, perdón, directamente acá, donde está, ya no estoy mostrando, directamente acá, que hace parte, digamos, de ese sistema motivación-recompensa que en ese momento pues no se sabía y no se entendía muy bien. Entonces, claro que la estimulación que recibía la rata en un comienzo era un choque eléctrico muy suave. Acuérdense que cuando se hace investigación de este tipo, pues la idea no es colocar un choque eléctrico muy fuerte de entrada porque realmente no, lo que va a generar es un daño muy fuerte, una aversión y se va a dañar todo el experimento. Se puede ir subiendo de a poquitos ese nivel de intensidad y mirar cómo se va comportando el animal. En este caso, lo que se generó, pues claramente fue un comportamiento impulsado por placer, en el sentido de que cada vez que llegaba la información eh, a esa zona específica del cerebro, pues la rata recibía esa recompensa y a partir de esa recompensa, pues imagínense el placer que ella sentía. Entonces, recuerden que hasta 2000 veces por hora realizaba ese comportamiento o esa conducta de palanqueo porque cada vez que ella palanqueaba, no quiere decir que cada vez que ella palanqueaba, el experimentador le daba su recompensa, no, eso estaba conectado, ¿qué pasa? Eso estaba conectado, digamos, es que no traje la otra imagen, bueno, esto estaba conectado acá por una bomba de infusión y cada vez que ella seleccionaba o presionaba la palanca, pues le llegaba el estímulo directamente a esa área específica. Y eso lo que generaba era placer y pues la rata dejaba de comer, dejaba de dormir, dejaba de tomar agua y digamos que se abandonaba. Y es lo que pasa con nosotros también ante las adicciones, donde la persona deja de alimentarse, la persona deja de dormir y la persona deja, entre comillas, de vivir con el objetivo específicamente ¿de qué? Pues de obtener ese placer y esa información que es tremendamente positiva, placentera y demás. Lo mismo recordemos acá en el lado derecho, en donde se pueden haber, digamos, también cuestiones de aprendizaje relacionado con mm, cuál es la asociación que hace la rata frente a la administración o en relación mejor con la administración de la sustancia, en donde aquí va a significar de alguna manera este color y este espacio y estas características van a significar y recuerden, van a señalizar sobre todo la presencia de la sustancia o, por ejemplo, anticipar la presencia de la sustancia y aunque no esté la sustancia en sí misma aquí presente, como ya hubo previamente una asociación, la probabilidad que la rata se quede aquí pues va a ser altísima porque va a ser el lugar o va a ser el compartimiento en donde ya recibió esa sustancia. Acuérdense la teoría del aprendizaje, en donde un lugar, unas personas, un contexto específico sobre todo va a ser señalizador del consumo pues la persona va a preferir claramente estar en ese contexto y estar con unas personas que de alguna manera van a señalizar esa información. Y ustedes pueden hacer un análisis en donde, por ejemplo, evalúan cuántas veces entra la rata aquí en este espacio, cuánto tiempo se queda ahí, cuál es el comportamiento que hace si, por ejemplo,
va en la búsqueda acá de esta pared constantemente porque en esta pared previamente ya estuvo la señalización o ya estuvo esta infraestructura que de alguna manera significaba que venía la presencia de ese fármaco o esa sustancia. Entonces, igualitos a nosotros, ¿cierto? Ahora, aquí viene algo importante, porque el sistema de motivación recompensa, digamos, no está relacionado o direccionado única y exclusivamente con cuestiones de placer, porque se cree erróneamente, perdón, que la dopamina implica solo cuestiones de placer. Pero esto es un sistema un poco más complejo en donde pasa de ser un centro de placer, porque antiguamente se creía que era un centro exclusivamente relacionado con placer, porque efectivamente se libera X cantidad de dopamina exagerada, anormal frente al proceso de base, y efectivamente es una zona que se activa si ustedes hacen resonancia magnética funcional o si hacen emisión por positrones, van a encontrar una actividad de esa parte un poco más fuerte que otras ante conductas que implican placer. Entonces, claramente va a haber un proceso de placer, pero va a incluir estas tres cuestiones también porque entonces va a ser un complejo de redes neuronales mucho más estructurado, digamos, no tan simple como se creía antiguamente. Entonces, va a haber un proceso de motivación. Cuando hablamos de motivación, motivación está relacionada, ojo con el concepto de motivación, porque motivación aquí y en general no quiere decir ni no está relacionado con lo clásico en el sentido que me motiva a mí, qué me hace a mí feliz. Entonces a mí me motiva que a mí me traten bonito. Pues sí, seguramente a todo mundo. Pero el concepto es un poco más complejo. ¿En qué sentido? Que va a estar relacionado con esa tendencia de nosotros o del organismo para orientar comportamientos a partir del valor que se le asigna al estímulo, a la meta, a la acción o al comportamiento como tal. Ahora, ese valor, digamos que no es necesariamente intrínseco o estrictamente relacionado únicamente al estímulo como tal, sino va a estar relacionado o va a estar asociado con un proceso integral que va a incluir proceso o componente biológico, por ejemplo, componente emocional, componente cognitivo, y que si lo analizamos desde la parte de psicobiología o incluso neurobiología, va a estar directamente relacionado con la actividad o con el sistema dopaminérgico, perdón, mesolímbico. Acuérdense que hay cuatro sistemas de la dopamina que nosotros solo vimos dos y nos vamos a centrar en dos, que es el mesocortical y el mesolímbico. Para este caso, si hablamos del proceso motivacional, va a estar directamente relacionado con esa parte mesolímbica en donde van a haber proyecciones desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens. Entonces, digamos que este sistema no es que codifique directamente el placer en sí mismo, sino lo que hace es, venga, ¿cuál es la relevancia del estímulo que tiene para mí? Si el estímulo tiene una relevancia muy fuerte, porque activa mi sistema nervioso, digamos, más fácil porque en términos de la parte emocional, pues me genera reacciones positivas. A nivel cognitivo hago una interpretación que me favorece también. Entonces la probabilidad que yo me mueva hacia ese estímulo y lo busque constantemente, pues va a aumentar. ¿Sí? Va a haber también otro concepto importante y que va a ser este concepto de anticipación. Dime, Diego, sí. Profe, es que usted mencionaba inicialmente que la motivación no significaba lo de que me tratan bonito, entonces como que eso me motiva y por eso lo hago. Pero pues cuando explicó el concepto de motivación, o sea, no me queda clara la diferencia. No, sí, es decir, claramente, si a mí me tratan bonito, pues yo voy a tener una tendencia y mi organismo va a tender a buscar esa información constantemente, entonces puedo estar en búsqueda de validación. Yo lo decía Diego más en ese concepto de pronto de Disney, de motivación, de alguna manera sentirme sí o sí satisfecho con alguna acción que yo estoy haciendo. Es un poco más complejo porque va a incluir también la parte neurobiológica, pero entonces sí está relacionado en términos, sí, ahí los confundí, perdón, tienes toda la razón. Pero claro, si a mí me tratan bonito, yo voy a tener también una tendencia a buscar esa información. Entonces lo que quiero que tengan presente es
Uno va a ser esa tendencia en términos de movilizar mis recursos para buscar esa información. Si yo te pregunto a ti, por ejemplo, ahora que está el boom esta semana, lo del Burger Master, ¿a ti te gusta la hamburguesa? Sí, 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 señor. Listo. Entonces, ¿qué acciones tienes que hacer tú, por ejemplo, para tener acceso a? ¿Qué dirías tú que qué es lo que deberías hacer ¿Cómo así lo que quería hacer? para tener acceso a una hamburguesa? O sea, ir al lugar, tener el Ajá. dinero. La Listo. parte de la fila también, ¿no? O sea, como esperar a que el servicio y eso. Correcto, es decir, implica de alguna manera esfuerzo, energía, persistencia, direccionalidad en términos de que yo ya sé hacia dónde debo ir y en últimas movilización de recursos. Pero esa movilización de recursos está dado. ¿Por qué? Porque tú ya tuviste una experiencia, o ustedes, los que les encanta también la hamburguesa o lo que nos encanta, yo no me saco de ahí, ya tenemos una historia de aprendizaje favorable frente a ese tipo de estímulo. De alguna manera me genera también placer y emoción. De alguna manera también hago una interpretación frente a esa información que voy a recibir. Entonces me movilizo y voy a tener una tendencia a la búsqueda de esa información, pero es a partir de ese valor que yo le asigné, porque es un valor o es una cuestión que es importante para mí. Entonces, no va a depender o mejor dicho, no va a depender exclusivamente del placer, sino del valor que se le asigna a partir de ese proceso de aprendizaje que yo tuve frente a ese estímulo. ¿Sí? ¿Un poquito más claro? Sí, señor. Listo. Bien, chévere por participar. Ahora, vamos entonces con el concepto de anticipación. Resulta que nosotros no solo nos movilizamos a partir de esa experiencia previa, sino también a partir de esas experiencias previas, nosotros de alguna manera, digamos, predecimos ese valor o ese resultado que voy a obtener a partir de la socialización o a partir de comportarme o de vincularme con ese estímulo como tal. Ustedes pueden tener, por ejemplo, en la mente, un imaginario frente a X hamburguesa y hacen la fila y esperan un montón de tiempo y de alguna manera movilizan todos sus recursos, pero entonces en términos de predicción generan nuevamente esa predicción sobre cuál va a ser el valor que yo espero de ese estímulo. Puede ser muy alto, puede ser muy bajo. Por eso yo les decía en la clase pasada. Eviten el consumo, pero si lo van a hacer, ojalá tengan una mala experiencia, porque ustedes pueden tener un análisis previo a partir de lo que les diga a ustedes el compañero, en el sentido de, venga, yo probé el LSD espectacular, me sentí súper bien, eso aluciné y vi un poco de cuestiones bacanas en donde me monté en un caballo y salí volando, bueno, X. Entonces, claro, ustedes se van a alertar y van a decir, uy, venga, bacano. eh, Vamos a probarlo y vamos a consumirlo. Y resulta que entonces ustedes ya crearon una expectativa, una predicción sobre ese valor en términos de cómo voy a vivir yo la experiencia. Pero resulta que la realidad, la mayoría de veces, no es, digamos, coherente con esa anticipación y con ese imaginario. Aquí me desvío un poquito solo para hacer el comentario, que es lo que pasa mucho con la ansiedad. La persona está en constante anticipación y resulta que los 10 escenarios trágicos e irreales y exagerados que se imaginó la persona, no pasó ninguno. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿O cuál es la diferencia aquí? Resulta que ustedes hicieron una anticipación, una predicción de ese valor en términos de cómo me voy a sentir yo. ¿Qué creen ustedes que pasa si el resultado en términos del consumo del LSD, por ejemplo, fue incluso mayor a lo que ustedes esperaban? ¿Qué pasaría? Hay mayor probabilidad de que se repita. Correcto. Es decir, que incluso viene el proceso de refuerzo también ahí inmerso. Y es de lo desafortunado que pasa con el consumo de sustancias. La persona a veces venía con susto, estaba prevenido, prevenida y resulta que probó y fue pucha. No solo le fue súper bien, sino realmente disfrutó 8 veces más de lo que esperaba. La probabilidad que la persona vuelva a consumir es muchísimo más alta. Y la probabilidad que la persona vuelva a consumir y aumente la dosis, pues también va a ser alta. Por eso les decía, ojalá, si lo van a hacer, tengan
una mala experiencia a partir de ese valor predictivo, porque la probabilidad que lo vuelvan a hacer, esperaría uno claramente que disminuya. Entonces, lo que hacemos nosotros es no solo movilizarnos, sino también hacer predicciones frente a lo que uno espera del valor, o del valor, perdón, lo que uno espera obtener del valor a partir de comunicarme, de tener contacto con el estímulo, el consumo y demás. Entonces, pues digamos que es supremamente fundamental e importante este proceso porque lo que nos indica a nosotros es que el comportamiento o mejor la conducta no va a depender únicamente de esos estímulos presentes en el momento actual, sino fuertemente de las expectativas que nosotros construimos a partir también de nuestra propia experiencia. Yo puedo haber tenido una experiencia similar, por ejemplo, con un consumo de otra sustancia, pero resulta que entonces yo hago una predicción de otra sustancia a partir de esa experiencia previa que tuve, pero resulta que es una sustancia distinta. Entonces, claramente el resultado va a ser diferente. Cuando digo diferente puede ser o mayor en términos de placer o menor en términos de placer. Hay personas, una vez me preguntó un chico que me preocupó en esta clase, eso fue hace como un año y medio, o 2 años mejor, ¿qué pasaba si él combinaba, por ejemplo, la parte sexual con una sustancia? Que si el placer se potenciaba aún más. Claro, totalmente. Si ustedes, ojo, o sea, yo aquí no estoy motivando a que lo hagan. Después van a decir que el profe está motivando y está de alguna manera sugiriendo que tengan relaciones sexuales con consumo de sustancias. No, estoy explicando una pregunta y cómo puede ser incluso complejo. Claro, si ustedes están teniendo una experiencia sexual que es muy placentera y de paso la combinan con una sustancia que les potencia ese placer, pues imagínense la sensación corporal que ustedes van a obtener. Pero nuevamente es una sensación artificial y como va a ser artificial, la probabilidad que ustedes la puedan experimentar únicamente a partir del evento sexual sin la sustancia va a ser difícil. Y ahí viene el caos y ahí viene el problema cognitivo en términos de la interpretación que hacen de la información y bueno, el consumo va, no solo va a continuar, sino se va a potenciar y va a aumentar. Entonces, pues ojo con ese tipo de cosas. Pregunta con este concepto de anticipación, claro, como nosotros de alguna manera predecimos ese valor y eso va a generar, digamos, un aumento o una disminución de ese, de esa conducta. Ahora, si nosotros nos centramos aquí sobre, otra vez aquí en la anticipación recompensa, desde la parte de psicobiología en términos neurobiológicos, va a implicar, por ejemplo, activación del estriado, también la corteza prefrontal, específicamente la orbitofrontal y la ventromedial que nosotros la vimos, que está relacionado, por ejemplo, con todo el proceso de evaluación del valor, con todo el proceso, por ejemplo, de toma de decisiones, y en donde claramente la dopamina va a jugar un papel importante, pero no relacionado necesariamente o exclusivamente mejor con esa parte del placer en el momento actual, sino con la expectativa que yo espero frente a esa recompensa. Y pues me va a preparar, ¿sí? Entonces, no es una reacción, sino una predicción. ¿Claro? Y por último, pues está el proceso de aprendizaje por refuerzo. Si nosotros nos centramos únicamente en la definición, acuérdense que todo lo que esté relacionado con reforzamiento es un aumento en la probabilidad de que esa conducta se vuelva a dar a lo largo del tiempo. Entonces, a partir de esa experiencia o esas consecuencias, el organismo va a hacer, digamos, una actualización sobre ese valor que se asignó a ese estímulo, a esa acción, y pues de alguna manera va a permitir o que se potencie ese comportamiento nuevamente en el sentido que se vuelva a dar a lo largo de la historia o a lo largo de su vida, o que se inhiba porque la consecuencia de alguna manera fue eh, pues aversiva. Entonces, ah, aquí hablamos de un concepto, no los voy a evaluar y no se los voy a, pero para que lo tengan presente, es un concepto, es un mecanismo que se llama error de predicción de recompensa. Schultz, si no estoy mal, es el referente. Entonces, que nos habla un poco de cuál es esa diferencia entre lo esperado y lo obtenido, ¿sí?
Es decir, si el resultado es mejor de lo que yo esperaba, va a haber incluso mayor liberación de dopamina y va a haber un refuerzo tenaz en donde la probabilidad que yo vuelva a consumir o a realizar esa actividad pues va a aumentar. Pero si el resultado es peor de lo que yo esperaba, pues esperaría uno no, incluso hay una liberación de dopamina menor y obviamente en términos de reforzamiento pues va a disminuir la probabilidad que yo vuelva a realizar esa conducta como tal. Y pues digamos, hay veces en donde lo que yo esperaba, o mejor, el resultado realmente fue muy similar a lo que yo esperaba, entonces podría haber ahí como una estabilidad y va a depender de otros factores contextuales de aprendizaje y demás para que yo vuelva a repetir esa información, ¿sí? Entonces, obviamente, va, como estamos relacionados con este tema de motivación-recompensa, va a incluir todo el sistema dopaminérgico, la zona, como les decía, prefrontal, el hipocampo también. Y pues bueno, lo que nos va a indicar a nosotros es cuál es la probabilidad también de que yo vuelva a realizar esa conducta. Entonces, fíjense, chicos, que realmente eh, no es un sistema que esté enfocado única y exclusivamente en el placer. Obviamente, en últimas, alguien me puede decir, pues sí, profe, pero en últimas, todo va a estar relacionado también con el placer y con la ausencia de placer también. Sí, seguramente cada uno de los sistemas va a incluir esa parte, pero no va a ser exclusiva y únicamente. Va a haber cuestiones de anticipación, va a haber cuestiones de motivación, va a haber cuestiones de predicción y a partir incluso el cuerpo y el sistema hace también un proceso de actualización, entre comillas, a partir de todo lo que yo experimenté en términos de cómo debería seguir funcionando y si yo debería seguir, digamos, realizando ese tipo de conductas, comportamientos, manteniéndolos o inhibiéndolos. ¿Listo? ¿Claro con esto? Esto es importante para que entiendan muy bien este sistema de motivación-recompensa. Entonces, aquí les traigo un poco un resumen solo para que lo tengan presente. Si hablamos de esos circuitos, va a estar el núcleo accumbens, el hipocampo, la vía mesolímbica, pero también la vía mesocortical. Va a incluir esa área tegmental ventral. La amígdala obviamente va a estar ahí inmersa. Y la corteza prefrontal, específicamente las zonas que hemos visto, que van a determinar cuestiones de valoración, cuestiones de anticipación, cuestiones de planeación y cuestiones de toma de decisiones. Eh, Podemos hablar de trastornos por consumo de sustancias. Solo les traigo acá unas características para que las tengan presentes, pero nuevamente recuerden, no estamos viendo psicopatología y no les voy a evaluar nada de trastornos, pero para que tengan presente cuáles son algunas características de esos trastornos por consumo de sustancias en donde va a haber una tolerancia a los efectos, acuérdense el concepto de tolerancia que habíamos hablado, perdón, la diferencia entre el proceso de tolerancia y abstinencia también. Van a haber problemas físicos o psicológicos o físicos y psicológicos dependiendo pues del tipo de sustancia, dependiendo del contexto, dependiendo de la cantidad de sustancia, dependiendo de la cronicidad, bueno, etcétera. Dependiendo también de la reactividad del sistema nervioso, de esas vulnerabilidades que pueden haber. Va a haber un deseo tremendamente fuerte por consumir y yo creo que chicos acá, pues yo espero que ninguno de ustedes haya pasado por un proceso de estos, porque yo creo que nosotros no nos alcanzamos a imaginar qué tan fuerte debe ser ese deseo por consumir para que la persona se abandone, para que la persona evite realizar comportamientos positivos y más bien sean destructivos, para que la persona comience a tomar decisiones como robar, como dejar de alimentarse por poner el dinero hacia algo que no corresponde, bueno, etcétera. Entonces sí debe ser un deseo tremendamente fuerte. Van a haber problemas sociales o de relaciones, eso sí, es clásico también. Entonces, a veces es un poco más preocupante la persona que está incluso aislada porque tiene alguna pelea, entre comillas, con el funcionamiento del sistema. Entonces, yo simplemente me aíslo y de paso comienzo a consumir.
Es una bomba perfecta para que empiece a haber daños tempranos a nivel neurológico. Acuérdese que nosotros somos sí o sí animales sociales y necesitamos de esa sociabilidad. Y si nosotros nos aislamos y de paso empezamos a consumir sustancias que generan daño a nivel del cerebro, perdón, pues imagínense el efecto. Hago aquí un paréntesis. He estado leyendo artículos, se los recomiendo, sobre el efecto de la meditación, pero a nivel de biología molecular han encontrado, obviamente, son estudios que no se pueden replicar a toda la población porque en términos de la cantidad de participantes, pues es un número un poco reducido, pero han encontrado en algunas personas que llevan más de 10 15 años meditando constantemente, por ejemplo, una reducción en el tamaño de de los telómeros y también alteraciones a nivel de la mitocondria, que ambas cuestiones están relacionadas directamente con el proceso de envejecimiento. Entonces, ahí les echo el dato para que se animen a meditar. También el trastorno por consumo de sustancias va a estar relacionado con esa gran cantidad de consumo por largos periodos de tiempo. Personas que uno dice, venga, ¿cómo se ha mantenido estable una persona que lleva consumiendo más de 10 años de manera crónica o continua? Por ejemplo, ay, se me fue el nombre de esta sustancia que le echan hasta ladrillo y polvo de ladrillo y telaraña, bazuco. Entonces, imagínense una persona que lleva más de 20 años, van de 10 15 años consumiendo bazuco. Bueno, no sé. Yo leí una vez la verdad, vi un video de una experiencia de una persona habitante de calle comentando qué sentía y qué experimentaba cada vez que consumía bazuco y él afirmaba sentir, digamos, una cuestión de miedo muy fuerte y que eso era lo que a él le gustaba, sentir miedo y sentirse paniqueado. Y uno dice, venga, pero qué locura, ¿a quién se le ocurre sanamente y conscientemente decir, a mí me gusta experimentar el miedo? Entonces imagínense la reacción o el efecto de la droga a ese nivel para que la persona busque constantemente el miedo, cuando el miedo incluso funciona como un mecanismo de defensa. Pero bueno, hace eso la sustancia. Va a haber un fuerte deseo por consumir claramente. Aquí bueno, se me duplicó ese acá. Y bueno, desafortunadamente la persona va a intentar y va a intentar y va a intentar abandonar el consumo, pero va a recaer constantemente. Acuérdense lo que hemos visto a nivel neurobiológico, la probabilidad que la persona logre tener una... Hay personas que se recuperan efectivamente, pero la probabilidad que la persona se recupere y que no tenga esa búsqueda de esa información, pues va a ser bajita, ¿sí? Porque ya hay una alteración a nivel biológico muy brava, a menos que tenga una experiencia muy fuerte en términos de cercana a la muerte, por ejemplo, y que de alguna manera esa sea como alguna reinicio, entre comillas, de, venga, o yo cambio mis hábitos o me muero, pero pues yo creo que sí es muy complejo. Eh, Aquí les traigo otros datos. Fíjense cuántas personas creen que existen en el mundo más o menos. No busquen, denme un número a ver si lo logran. Más o menos cuántas personas creen. 9 billones. Casi, un poquito menos. Como 8.000 y pico de millones de personas. Entonces, fíjense, aproximadamente 2.300 millones de personas consumen alcohol. Es decir, por lo menos el 43% de la población mundial. Entonces, todo bien. Es decir, yo no los voy a y les voy a criticar y les voy a decir venga, no se tomen una cerveza, si ustedes lo disfrutan, si de alguna manera los une en términos de interacción social, si hay una cuestión incluso familiar de reunión y tal, todo bien. Pero una cosa es que ustedes de alguna manera se tomen su cerveza, se tomen sus aguardientes, su tequila, no sé, de manera responsable y otra cosa es que cada 8 días estén enlagunados y estén, digamos, con un guayabo, como se dice, muy bravo, porque no hubo control sobre esa situación. Y nuevamente, ¿por qué hago énfasis en el alcohol? Porque, bueno, es lo que está legal y es lo que incluso se promociona desde los deportes, desde la parte de moda, desde, bueno, en general. Perdón. Eh, el 84% de los adultos colombianos han consumido alcohol alguna vez.
Vámonos al tabaco, que esa sí es un poco más compleja. ¿En qué sentido? En esos efectos y en las políticas, sobre todo que nosotros tenemos establecidas para intentar mitigar ese consumo, que prácticamente no las hay. Se supone que está, perdón que tomé agua, se supone que están prohibidas las ventas de cigarrillos individuales, por ejemplo. Pero ustedes van a una tienda y piden un cigarrillo individual y se los van a vender. Entonces, aquí se hacen, ustedes miran las normas en Colombia y las leyes son espectaculares. En teoría todo funciona súper bien, pero ustedes van a la práctica y Dios mío, señor, no solo no funciona, sino funciona de manera al revés. Entonces, ustedes van a Europa, por ejemplo, una cajetilla de cigarrillos les puede costar 15, 30 euros. Entonces ahí la persona lo piensa. Aquí debería ser igual. Una caja de cigarrillos que valga por lo menos 50 80.000 pesos, por ejemplo. Que la persona ya diga, uy, venga, son 50 80.000 pesos que a mí me sirven para transporte, para alimentarme o para divertirme, no sé. Entonces la persona por lo menos hace ese análisis cognitivo. Alrededor de 1.300 millones de personas, perdón, consumen tabacos. 36,7% hombres y 7,8% mujeres. En qué está esa diferencia? No lo sé. No lo sé, pero pues ahí se las traigo como unos indicadores. El 12% de los adultos colombianos son fumadores actuales. Y lo más chistoso y lo más irónico de la vida es que gran porcentaje son médicos o son personas en el área de la salud. Que uno dice, venga, tú me estás atendiendo y me estás diciendo que cambie hábitos, que yo ahora tengo un problema cardíaco de alteración del ritmo debido al consumo crónico de cigarrillo, pero el consultorio tuyo está repleto de olor a cigarrillo. Entonces, ¿dónde está esa coherencia? Nuevamente, no quiere decir que entonces ustedes se fumaron un cigarrillo, dos cigarrillos, tres cigarrillos al año, entonces, pucha, eso es trágico, no, pero hay que tener una coherencia, ¿vale? Y ustedes que son y se están formando para ser médicos, con mayor razón tiene que haber una coherencia. En términos de cannabis, aproximadamente 209 millones de personas. Digamos que el cannabis tiene un pero ahí en el sentido de que si ustedes lo miran a nivel de salud, hay pues cannabis medicado, marihuana medicada y funciona espectacular. Por ejemplo, para cuestiones de Parkinson, es espectacular cómo la persona no puede ni siquiera agarrar un vaso y a partir del consumo, obviamente un consumo puro, responsable también de una sustancia que está manejada de manera correcta, que no está mezclada con otras porquerías, perdón la expresión, y que generalmente se usa, por ejemplo, en aceites. Se puede también fumado, pero también se usa, por ejemplo, en aceites y la persona se lo coloca abajo de la lengua y es espectacular porque la persona no solo deja de tener esa alteración motora, sino logra ser funcional. Entonces, ahí la pregunta que uno se hace es, venga, ¿qué tanta flexibilidad cognitiva tengo yo para decir, voy a dejar de un lado la parte moral y ética en términos de aparentemente eso no está bien y me voy a preocupar más por el efecto saludable que tiene positivo en mi condición? Y hacerle para de alguna manera tener una funcionalidad y vivir más tranquilo o tranquila. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Profe, ¿Quejas? una pregunta. Sí, Respecto al caso que mencionabas de lo del habitante de calle que consumía, dijiste que él sentía predominantemente miedo cuando consumía, ¿no? sí, sí, perdón, sí. Una pregunta, con lo que veníamos hablando, decíamos que principalmente lo que, por así decirlo, prolongaba el consumo era lo del placer. Entonces, si él siente miedo, no debería ser como un refuerzo negativo y Claro, pero el potencialmente punto perjudicial. es, la pregunta que uno se debe hacer es, ¿cuál es la interpretación que él está haciendo sobre el miedo en ese momento? ¿Sí? Porque claro, fíjate incluso si tú, no sé, a mí me da temor las cucarachas, por ejemplo, las detesto, las odio, no las soporto, no las puedo ver. Pero si yo comienzo a hacer un trabajo sobre la interpretación cognitiva que tengo frente a esa información
y me doy cuenta que realmente no solo soy tremendamente más enorme que ella, sino realmente lo puedo manejar, esa situación la logro manejar. Entonces habría que preguntarle a él, por ejemplo, cuál es la interpretación que usted, que hace usted sobre ese miedo para que no solo no deje de consumir, sino busque constantemente el consumo. Eso por otro lado. Y por otro lado, seguramente no solo hará una asociación de placer con el miedo, sino también debe continuar sintiendo placer frente a esa sustancia, que supongo yo terminará aumentando esa dosis porque después de 10 años yo me imagino que la tolerancia también es alta. eh, o también puede ser que se transformó esa experiencia a ese miedo y ese miedo él lo interpreta como algo cognitivamente positivo. ¿Sí, sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Qué más? Preguntas, dudas, quejas. Listo. Les traigo el caso de Freud y nos vamos al tema del lenguaje. Me permito leer la información para darles todo el contexto y lo comentamos, porfa, para que yo no me quede aquí hablando solo. En 1883, un médico del ejército alemán prescribió cocaína, que se había aislado hacía poco tiempo, a soldados bávaros para ayudarles a afrontar las exigencias de sus maniobras militares. Cuando Freud leyó la noticia, decidió conseguirse un poco de la droga. Además de probar él mismo la cocaína, Freud fomentó entre sus amigos y colegas, tanto para ellos mismos como para sus pacientes. Es decir, él la consumía y la recomendaba a sus pacientes. Incluso envió un poco a su prometida. Imagínense ustedes que reciban un regalo de su novio, de su pareja, de su novia. Aquí le envío un poquito de cocaína. En resumen, según los criterios actuales, Freud era una amenaza pública. El famoso ensayo de Freud, Cántico de Alabanza sobre la cocaína, se publicó en julio de 1884. Freud escribió en términos tan elogiosos sobre su experiencia personal con la cocaína que provocó una oleada de interés por la droga. Fíjense lo que hace una persona importante en términos de entregar la información y el nivel de alcance que puede tener. Por eso uno tiene que ser responsable. Aquí seguramente más de uno de ustedes va a ser una persona, espero que todos, pero puede que haya cuestiones en el camino, pero seguramente ustedes van a ser exitosos, van a ser reconocidos. Entonces, ojo con los mensajes que ustedes dan. Pero en el plazo de un año hubo una reacción crítica a la defensa prematura de la droga que había hecho Freud. Freud continuó alabando la cocaína hasta que el verano del 87, poco después, pero poco después dejó de golpe de utilizar cocaína tanto en su consumo personal como en su profesión. Pese al hecho de que había utilizado cocaína durante 3 años, pareció no tener problemas en dejarla. Unos 7 años después, en 1894, cuando Freud tenía 38 años, su médico y amigo íntimo le prescribió dejar de fumar, ya que le estaba provocando una arritmia cardíaca. Freud era un fumador empedernido, fumaba unos 20 puros al día. Dios mío, ¿usted sabe cuánto se demora un puro de estos en finalizar? Y él fumaba hasta 20 al día. Entonces, imagínense, y obviamente ya a nivel de cardíaco ya estaba, perdón, ya estaba pues muy, muy alterado. Freud dejó de fumar, pero 7 semanas después comenzó de nuevo. En otra ocasión, Freud dejó de fumar durante 14 meses, pero a la edad de 58 años. Freud seguía fumando 20 puros al día y seguía luchando contra su adicción. Escribió a sus amigos que fumar le estaba afectando el corazón y le dificultaba trabajar. A pesar de todo, siguió fumando. En 1923, a los 67 años, le salieron a Freud llagas en la boca. Eran cancerosas. Cuando se estaba recuperando de la cirugía bucal, escribió a un amigo que fumar era la causa de su cáncer, pero siguió fumando. Además del cáncer, Freud empezó a sentir intensos dolores de corazón, angina de pecho debido al tabaco, que son dolores de los dolores más fuertes que se describen a nivel médico, a nivel de enfermedades, de condiciones, son este tipo de dolores o los infartos, por ejemplo.
cada vez que fumaba. Aún así, siguió fumando. A la edad de 73 años, Freud fue hospitalizado debido a su estado cardíaco y dejó de fumar. Tuvo una recuperación inmediata, pero 23 días más tarde comenzó a fumar nuevamente. En 1936, a los 79 años, Freud estaba sufriendo más problemas de corazón y había pasado por 33 operaciones para tratar su cáncer bucal recurrente. Se le había extirpado totalmente la mandíbula y reemplazado por una artificial. Tenía un dolor constante y no podía tragar, masticar o hablar sin dificultad, pero siguió fumando. Freud murió de cáncer en 1939. ¿Qué les deja a ustedes de reflexión esta experiencia? Fíjense que, fue pucha, una persona como Freud, pensante, estudiado, académico, inteligente, fíjense cómo terminó su vida a partir de un proceso de adicción. Él terminó sin mandíbula, literalmente. ¿Cómo hace uno para hablar, para comer, para expresarse tranquilamente? Si a veces le sale a uno una plaquita en la boca y es tremendamente cansón y incapacitante. Ahora un cáncer después de 33 operaciones y uno dice, ¿qué hace falta para que la persona deje de consumir? ¿No son suficientes 33 operaciones y el malestar? ¿Qué piensan ustedes? Profe, pues yo Exacto. pienso que el caso como tal, pues nos recalca, o sea, lo dañino de las adicciones, porque viniendo de Freud, una figura reconocida como un gran pensador y que a partir de la lectura del caso vemos que él, por su cuenta, sí era consciente de que los múltiples malestares que sufría, que no eran pocos, sino que eran muchísimos, eran por culpa de que fumaba. Sí, Entonces, sí, pues él se lo comentaba a amigos, se lo comentaba a colegas y, o sea, podríamos decir que él era consciente de la causa de sus malestares, pero que aún así no fuese, o sea, eso no fuera suficiente junto con todo el dolor que sufrió como para dejarlo, a pesar de todo el daño que le hacía. sí, sí, entonces ya te doy la palabra, Viviana. Sí, tienes razón. Entonces, y eso es interesante. Sería espectacular hacer una resonancia, por ejemplo, y mirar cómo funciona el cerebro en términos de ese proceso de conciencia o esa ironía o esa contradicción entre yo ser muy consciente frente a la información, pero tener que continuar consumiendo. A nivel del cerebro, él tenía toda esa alteración que hemos mirado nosotros en términos del sistema de motivación y seguramente en la parte biológica, perdón, le ganó, más allá de incluso recomendarle a los demás que pues tuvieran cuidado con el tema del consumo de tabaco, pero fíjense, ¿sí? Sí. ¿Qué más, Viviana? Ahí. Bueno, profe, pues la verdad es que muy duro, o sea, imagínense, o sea, y vivió demasiado tiempo, ¿no? 82 años y fumando y fumando y fumando y, o sea, y sabía todas las repercusiones que pues fumar le iba a traer y intentaba dejarlo, pero a los días eso recaía y volvía a recaer y no, o sea, supremamente duro y o sea, es un caso que nos demuestra tal cual lo difícil que es dejar la adicción a algo, porque, o sea, él lo que tenía era adicción, tenía hasta obsesión, porque, o sea, o sea, fumarse 20 al día. 20 al Muy día, eso bravo. ya era sobrepasar hasta los límites de la naturaleza, del mismo cuerpo humano cómo él estaba ya, o sea, y también el tabaco, cómo eso ya lo estaba destruyendo por dentro, ya estaba muy afectado, que tuvo que pasar por tantas cirugías y pues le deja a uno una reflexión muy importante de que pues también uno tiene que tomar conciencia de lo que pues uno está haciendo, de lo que uno hace, de cuál es pues no sé, o sea, también como llevarlo a uno a reflexionar que son esas cosas que como que a uno le están haciendo daño y que también uno debería dejar, debería ser un poco más consciente, porque él era consciente, pero no tomaba medidas respecto a eso. Claro, Entonces, entonces, muy duro. sí, fíjate, la conciencia uno la debe tener antes de comenzar a consumir, en el sentido de, venga, ¿para qué voy a torear? Sí, sí, yo sé, incluso yo sé que en mi familia hay una tendencia a la adicción porque ciertas personas tuvieron problemas con consumo de sustancias, con juego, con cualquier tipo de adicción. ¿Para qué yo me voy a torear en términos de mi cuerpo a ver qué tal es una sustancia? Si puedo terminar igual o peor.
Entonces, claro, chévere. Y eso realmente es lo que les traigo con esa historia. Crearles de alguna manera, y espero que no se les vaya después de que se vayan de clase, porque chicos, realmente una vez ya identificado el cáncer, pues obviamente hoy en día se pueden hacer muchas cosas, pero ¿para qué esperar hasta allá? ¿Sí? ¿Cuántas advertencias tuvo Freud durante su vida del mismo cuerpo y el contexto que le decían a él, venga, pare, no más? Y no solo eso, vayámonos un poquito más allá, ya te doy la palabra, Manuel. ¿Ustedes creen que las únicas personas que sufren son los consumidores? ¿Qué pasa con la familia de ustedes, con la familia de la persona que consume? Imagínense ese malestar, esa angustia de una mamá, de un papá, de un hermano, ver a su familiar de esa manera y ver que no es capaz de salir de eso. Entonces, y lo irónico aquí también es, no fue adicto a la cocaína, pero sí al tabaco. Entonces ahí uno puede empezar a especular. Perdón, seguramente la cantidad de cocaína que utilizaba era muy mínima y comparado a la cantidad de cigarrillos que se fumaba, qué sé yo. Pero la reflexión va hacia el mismo punto, ¿sí? Dime, Manuel. Profe, y también sería tipo ver, o sea, él para qué usaba la cocaína y el cigarrillo, ¿no? Porque, o sea, Claro. yo pienso que si, por ejemplo, él tenía como un ritual para empezar a trabajar, estudiar, siempre fumarse un cigarrillo, entonces él ya luego, cuando ya lo volvió así como costumbre, y si tipo, luego él quería empezar a trabajar, quería empezar pues, por así decirlo, iniciar el proceso de pensar, él veía esa necesidad de fumarse un cigarrillo, pues por eso podía seguir continuando, y precisamente esa costumbre fue la que, pienso yo, ¿no? Lo volvió adicto. En Puede ser. cambio, con la cocaína puede ser más que tipo, o sea, pues ahí no se nos explicó el por qué lo usaba, ¿no? Pero de pronto él no lo usó así como un iniciador para empezar a pensar, sí, lo probó, fue más como por probarlo, sí. No lo veía más como una necesidad para empezar a pensar o algo o como por Sí, darlo puede en ir ese por estilo. ahí. Porque de hecho, por lo menos lo que dicen las narraciones, esto uno lo sabe a partir de narraciones, ¿sí? Es decir, es uno de los problemas que tiene la historia en general, que la historia está construida y la construye pues la persona a partir de su punto de vista y su experiencia. Pero teniendo en cuenta que esto sea obviamente real y esperaría uno que es así porque son fuentes verídicas y verificables y tal. Aparentemente el consumo de la cocaína estaba dado por una cuestión académica en el sentido de exploración y de mirar hasta dónde se podía potenciar sus propios procesos para ver hasta dónde llegaba. Pero definitivamente lo que le terminó generando la adicción fuerte fue la parte de tabaco, lo que terminó matando a la persona o a Freud fue la parte del tabaco. Y en última la reflexión va hacia lo que todos ustedes han dicho hoy. Venga, evitemos ese tipo de sustancias. El compartir con los demás genera placer. El tener relaciones significativas genera placer. El alimentarme con algo que me gusta genera placer. Entonces, intentemos realizar cuestiones cotidianas que nos generan placer y evitar cuestiones sintéticas que nos van a potenciar ese placer, pero que después va a ser tremendamente difícil encontrarlo de la misma manera. Yo les garantizo. Si ustedes hacen una conexión, por ejemplo, de pareja muy fuerte con la otra persona, ustedes van a lograr experimentar sensaciones corporales, sensaciones o interpretaciones cognitivas también que no se imaginaban y que no son necesarias buscarlas a partir de cuestiones sintéticas o artificiales. Y los que ya estén en consumo, pues pellizquense un poquito. Ustedes están muy jóvenes y ahorita no les va a pasar nada. Pero el cuerpo reacciona, el cuerpo pasa factura, como dice el dicho. ¿Listo? ¿Alguien más para cerrar el tema? Y ya cerramos el tema del consumo de sustancias. Listo. Vámonos entonces con el tema del lenguaje. Ay, cuando nosotros hablamos, entonces cambiemos un poco el chip en el sentido de vamos a meternos ahora con este tema y finalizamos. Yo les muestro el taller y ya les indico o les doy las indicaciones. Cuando nosotros hablamos del lenguaje,
Hablamos de cuatro cuadrantes muy importantes que van a estar inmersos en todo ese tema de lenguaje, valga la redundancia, y que las alteraciones va a estar dada también a partir de modificaciones en estos cuadrantes. Hablamos entonces de creatividad, de forma, de contenido y de uso. Vamos a ver uno por uno qué es ese cuento del lenguaje y cómo funciona. Acciones que se han hecho con chimpancés a nivel de lenguaje con afán de Broca y de Wernicke. Entonces, cuando nosotros hablamos de creatividad, estamos hablando de ese proceso de transformación en donde nosotros no solo comprendemos las reglas gramaticales, sino también combinamos digamos, unas cuestiones para poder crear significados y darle sentido a las cosas. ¿Cuál es el problema? Que esos a veces significados pareciera que esté relacionado más con cuestiones no generativas del lenguaje, sino degenerativas. Y es lo que nosotros como colombianos hacemos y lo conversamos una vez. Te voy a hacer aquí un paréntesis porque siempre hago lo siguiente. Yo anoto en un cuadernito, ahorita no lo tengo, pero lo voy a anotar acá en el computador, eh, perdón, palabras que signifiquen, mejor dicho, si yo les digo a ustedes, la cebra. ¿Qué interpretación o qué imagen les llega a ustedes a la cabeza? Una El cebra, animal, un el animal, ¿qué animal más? El animal y y el paso cruce. de la calle, el cruce Y el peatonal, paso sí. peatonal, por ejemplo. Si les digo, no sé, vaca, por ejemplo, también va a ser el Contar Un plata animal. asunto de para dinero la Eh, comida. o el Listo, animal. correcto. Entonces, aquí hago una pausa porque como hay mucha gente que viene de afuera, siempre hay palabras que yo no conozco y que significan alguna cuestión que tampoco conozco. Entonces, quiero que por favor alguno de ustedes me cuente qué palabras en su pueblo, en su ciudad, en su vereda, de donde vengan, incluso los de acá también palabras que pronto conozcan, que tienen significados dobles, en el sentido que significa efectivamente la palabra, pero que también puede significar otra cosa. O a veces, por ejemplo, cuestiones cotidianas de cultura. No sé, una vez escuché a una chica decir, por ejemplo, ensurullado. ¿Qué es ensurullado? Fíjense, yo también quedé igual. Esa ropa está toda ensurullada. Y dije, pucha, ¿cómo así? Resulta que ensurullado significa que está así como toda arrugada y toda presionada y espichada dentro de la maleta y va a quedar ahí toda fea cuando se saque. Eso es ensurullado. Entonces, ¿qué otras palabras conocen ustedes? No me digan que ninguna porque no les creo. Sí, O sea, cargar a tute, dices. A tuta. Acá no sería como cargar a Tucci. Sí. Cargar a tuta. Espera, yo lo coloco acá y lo escribo. Como cargar a una persona, ¿sí? En la espalda. Ya, pues. Ay, imagínate, yo pensé que incluso chapa lo utilizaban era para cuestiones de risa, porque he escuchado, por ejemplo, que chapa y se ríen. Entonces uno dice como si fuera de burla, pero entonces ahora tú lo asumes es por otro lado incluso, como de vergüenza, ¿sí? por eso se burlan, profe, qué chapa y se burlan, porque qué pena. Ah, O vea, qué sea, ignorancia. Listo, eh, listo, ¿qué más? eh, pues, profe, mis primos que son del Paso utilizan mucho, o sea, con doble sentido, pues la palabra guapo, o sea, guapo de que está lindo, pero guapo que está bravo. Guapo para decir bravo, vea pues. Sí, de que está bravo.
Imagínense, entonces fíjense cómo palabras, es decir, cómo la cultura va a permear esas palabras en términos de incluso darle un significado distinto al que, digamos, se creó la palabra. Listo, ¿qué más? Profe, pues en el Cesar, esto principalmente porque lo he hablado con compañeros que sí son de acá y a veces como que no me entienden, entonces no sé si es que acá no lo utilizan mucho, y es la palabra chismes, que o sea, sí es como cuando dices algo de una persona y cosas así, pero o sea, en Valledupar también es para los platos, o sea, muchas veces la gente dice, voy a lavar los chismes y es que va a lavar los platos. Uy, esa nunca la había escuchado, me Pero parece muy yo curiosa. Sí, soy del acá Cesar y lo comento, tampoco. y, o sea, no me entienden, es como No, raro. pues claro, imagínate. Y ojo porque acá, chicos, o sea, no, no es que nos estemos burlando, genera risa, claro, pero genera risa no de burla, sino a mí por lo menos me genera risa de impresión y de, obviamente, imagínate, estamos en el mismo país, nos movemos un poquito de región y me dice a mí una persona vaya y lave los chismes. Uy, ahí yo quedo muy perdido, me río y todo, pero quedo como muy perdido. Chévere, ¿qué más? Eso es en el Cesar, ¿cierto? La de chisme. Pues sí, en Valledupar lo decimos mucho. Chévere, listo. ¿Qué otra recuerdan? Pues en el Huila, así como palabras que recuerdo, chingue se le dice al vestido de baño. Mm, A las chancletas se les dice quimbas. a esa sí la había Mm, y escuchado. y algo que me generó como mucho conflicto es que aquí le dicen, cuando quieren que uno les pase algo, le dicen a uno, lárgame esto, lárgueme esto. Y yo sentía como si me estuvieran como echando al principio, ¿no? Porque en el Huila cuando uno dice, pues Ah, sí. lárguese o lárgueme tal, es porque, no sé, se quiere que la persona se vaya, ¿no? No, y tiene Y me más, parecía muy raro al principio. claro, tiene más sentido. Lárguese, ahora se acá, váyase acá, ¿sí? Bien, chévere. ¿Qué más? ¿Qué otra recuerdan? Hagan ese ejercicio. Pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, a sus referentes que sean más viejos que ustedes, qué tipo de palabras recuerdan que se utilizaba antiguamente, y van a ver que van a quedar no solo perdidos, sino me las traen y las conversamos también. Entonces, fíjense cómo, Profe, si alguien... Sí, dime. por ejemplo, pues mi familia, por parte de mi mamá, es de Barranca y ellos allá le dicen a uno, sí, como cuando uno hace algo bobo, dicen a uno, sí, usted sí es maco. Pero creo que eso no es tanto de Barranca, sino que es más como o sea, yo creo que más por parte de mis abuelos, que ellos son de la costa, ¿no? De Cesar y todo ese lado. O sea, viene más desde allá, ¿no? O sea, la verdad nunca, no, es solamente en mi familia allá en Barranca he escuchado que digan eso. ¿Pero Entonces, Maco pero, o Manco? no, maco. Maco. Uy, esa no la Sí. había escuchado. Maco como qué, como torpe. Sí, o sea, por ejemplo, yo hago algo bobo, digo una bobada, y yo me dice, oye, usted dice maco, Manuel. Sí, así. Ah, bueno, yo les digo una que una vez me pasó en Bogotá. Yo viví 12 años en Bogotá y allá me formé y tal. Aquí, no sé si ustedes han escuchado, se usa la palabra bolsón, ¿sí? Bolsón se utiliza para una persona que efectivamente es muy grande, es muy alta, pero que a veces es ahí como si fuera ahí por su vida y no le importara nada y la palabra a veces que he escuchado es ahuevado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una vez cuando yo estaba en pregrado, estaba con un amigo, en Rolo, y había un chico que pues no me caía muy bien y tenía esas características. Entonces yo le dije a mi amigo y le dije así, ese man como es de bolsón. Pues él, se imaginarán, él se volteó a mirarme, me abrió los ojos, no entendió, se echó a reír, me dijo, ¿qué es eso? No tengo ni idea qué es eso. Entonces, bolsón también la pueden tener por ahí. ¿Alguna otra? Piénsenlas, pregunten y me las traen. Entonces, fíjense cómo dentro de nuestra propia cultura, nuestro propio país e incluso nuestra propia ciudad van a haber unas variaciones a nivel del lenguaje y que definitivamente uno puede decir, venga, hay una capacidad de nosotros de transformación para crear cuestiones generativas o degenerativas. Porque entonces acuérdense que hablamos, somos el único país de Latinoamérica y del mundo que por lo menos conozco yo que utiliza las groserías, perdón, que utiliza las enfermedades sexuales como groserías, los animales como groserías y la combinación de números y animales y enfermedades como grosería. Entonces, gonorrea 70 HP o sapo 70 HP.
Cuando, es decir, si ustedes miran por separado las palabras, pues no tiene nada que ver con una cuestión de insulto o de qué, o de aversión, qué sé yo. Entonces, hoy en día, sobre todo, a veces a hablar con estudiantes por WhatsApp, no me ha pasado con ustedes, pero a veces hacen un recorte de palabras sin signos de puntuación, sin paréntesis, sin exclamación, sin signos, mejor dicho. Y cada vez eso se va de alguna manera disminuyendo un poco más en términos de intentar reducir el lenguaje a una expresión muy particular, muy específica que tiene un significado muy amplio. Entonces, ojo con el lenguaje porque la idea es que lo respetemos. Nosotros duramos años, miles de años de evolución para llegar a lo que nosotros conversamos y entendemos hoy, para nosotros generar un lenguaje ahí todo chimbo, todo pecueco y todo, digamos, adverso. Ale, con esta experiencia cierro este tema de la creatividad. Allá en la universidad llegaban personas de Italia y de México de intercambio, pues normal. Yo me hice amigo de una compañera que era mexicana. Una vez conversando con ella por Facebook, nosotros conversábamos por Messenger de Facebook, yo le pregunté, ¿en qué andas? Si yo les pregunto a ustedes en qué andan, ¿qué me responden? Lo que estoy haciendo o he estado haciendo. En términos de alguna conducta, un comportamiento en ese momento, ¿cierto? Ella me puso tres puntos suspensivos y me respondió, pues a pie, pero a veces uso la bici. Entonces, obvio, yo solté la risa. Entonces, imagínense lo que significa algo tan sencillo para nosotros como, venga, ¿en qué anda usted actualmente? ¿En qué anda? ¿En qué anda haciendo? Que para ella significaba un medio de transporte o cómo yo me direcciono de un lado al otro, ¿sí? Y van a ver esas variaciones. Mientras sigo, busquen, por ejemplo, qué significa buceta en Brasil y me cuentan ahora. ¿Listo? Buceta. Ahora, cuando hablamos del concepto de forma, fíjense que era el cuadrante. Entonces, creatividad y ahora vamos con forma. Tenemos fonema, morfología y sintaxis. Si hablamos de fonema, la parte de fonema está relacionada exclusivamente con esos sonidos que componen las palabras y que pues obviamente a partir de los sonidos va a garantizar que se diferencie un concepto de otro. Si yo digo toro y digo tomo, va a sonar distinto por la R y por la M, por ejemplo, a pesar de que tenga las mismas letras alrededor. Entonces, el fonema directamente relacionado con la parte de sonido. La morfología ya está relacionado con esa parte gramatical, en donde hay unas reglas necesarias para poder combinar esos fonemas y para poder formar palabras. Yo no puedo formar palabras de manera aleatoria como a mí se me dé la gana, sino ya hay unas reglas establecidas que se establecieron para de alguna manera, digamos, comunicarnos de manera efectiva y que nos pudiéramos entender sin ningún problema. Y tenemos la sintaxis, que van a ser entonces esas reglas también, pero para combinar palabras. Aquí en la morfología se forman palabras, fonemas, palabras. Aquí en la sintaxis ya se forman, digamos, o ya son las reglas para formar palabras, pero también oraciones gramaticales con un sentido lógico y con algún entendimiento un poco más puntual. ¿Qué más? Tenemos el contenido y el uso, es decir, la parte pragmática. ¿Para qué nosotros usamos o para qué funciona el lenguaje? Resulta que nosotros comunicamos cosas y comunicamos abstracciones también. Entonces, a veces hacemos, por ejemplo, gestos que significan alguna cuestión específica y que lo entendemos digamos, muy, muy bien sin necesidad de tener un proceso de aprendizaje literal en donde le expliquen a nosotros. Cada vez que yo le selecciono, le pregunto a usted dónde está una cosa y usted me lo seleccione con la boca, usted me haga un movimiento con la boca y mire hacia un lugar, significa que ahí está. Así lo aprendimos a partir de qué? De la interacción social. Entonces, van a haber unos gestos, un tono de voz y una expresión facial que van a delimitar mi comportamiento y que van a delimitar mi lenguaje hacia dónde va. Yo puedo estar gritando, pero es para que me escuchen un poco mejor. Yo puedo estar haciendo mala jeta, perdón la expresión,
porque no estoy, digamos, en un buen momento, qué sé yo. Pero todo eso va a determinar un lenguaje, porque recuerden que el lenguaje no es únicamente hablado. El lenguaje no verbal es tremendamente importante y dice una cantidad de información importante, a veces incluso más que el mismo lenguaje hablado. ¿Listo? Entonces, si hablamos de forma, va a incluir fonemas, morfología y sintaxis, ¿cierto? Fonema relacionado con el sonido de las palabras, morfología con esas reglas gramaticales para formar palabras y sintaxis con esas reglas para formar palabras y oraciones con sentido. El contenido, en términos de semántica, cuando hablamos de semántica, es cuál es el significado que tiene la palabra, qué significa esa palabra. Y aquí se complica un poco por lo que hemos venido hablando en términos de, una misma palabra puede significar varias cosas. Y si la persona no está inmersa en el contexto, pues va a dificultar esa interpretación. Iba una vez también con una gente que venía de intercambio, veníamos caminando, yo iba adelante y atrás iba mi amigo ese que les he contado con una chica italiana. Yo iba caminando tranquilo y la chica italiana gritó, Jorge, párame bolas. Obviamente en un español pues un poco chambón, pero se le entendió perfecto y yo volteé de una vez de manera así como alerta y atento y ella soltó la risa. Resulta que ellos venían hablando y mi amigo le venía enseñando que cuando ella quisiera que alguien le prestara atención de manera inmediata, fuerte, y que fuera un llamado de alguna manera de atención, usara la expresión páreme bolas y fuera como muy fuerte. Ella lo hizo y perfectamente yo reaccioné como un robot, me volteé y pregunté qué pasó. Entonces, fíjense, nosotros que estamos inmersos en esta cultura entendemos que eso es así. Por eso a veces el tema del lenguaje se complica. Personas que tienen niveles de inglés de C1 o incluso más en términos de casi nativos, logran entender este tipo de situaciones y logran comunicarse desde un lenguaje un poco más centrado en el contexto, más allá de las palabras y la información clásica. Y tenemos una función que va a ser pragmática en términos de ese uso del lenguaje para comunicarme, para entender, para expresar significados y para de alguna manera tener que en últimas lo que busca el lenguaje es esa interacción social, esa interacción con los demás. ¿Listo? Hasta aquí preguntas, dudas. ¿Qué es buceta en Brasil? Se refiere a la vagina femenina. Imagínese esa locura que uno esté en Brasil esperando el bus y le diga y hable con un brasilero, ¿usted dónde está? No, estoy aquí esperando la buseta. Imagínese la interpretación que hará la otra persona. Entonces, si se nos dificulta a veces a nosotros, entre nosotros mismos, que somos colombianos, que tenemos la misma, ahora imagínense entre culturas distintas. Y entre más nos separemos en términos de la distancia, pues van a haber mayor diferencia también. Miren entonces las investigaciones que han hecho con chimpancés. William y Kellogg hicieron una investigación, o bueno, incluso criaron a Guba, se llamaba, no es estos chimpancés, no son los que son, obviamente se los traigo como cuestión didáctica, pero a Guba le alcanzaron a enseñar conductas humanas en el sentido de, por ejemplo, entender órdenes y entender gestos que hacía la persona con las manos y que significaban cuestiones como, por ejemplo, sálgase o venga o stop o pare, ¿sí? El chimpancé logra entender eso perfectamente. Allen y Beatriz enseñaron a Washu, no sé cómo se pronuncia este nombre, otro chimpancé a utilizar signos del lenguaje, signos americanos, lenguaje, digamos, ahí se me fue el nombre técnico, el uso de manos como lenguaje también. Logró aprender 160 palabras, incluyendo atributos, es decir, azul, verde, diferente y modificadores. Cuando digo modificadores es mayor, menor, más, menos en cuestión de cantidad. Eso ya es un avance también significativo en términos de que otra especie está intentando, no, está logrando identificar y está logrando comunicarse a través de un lenguaje que no es el de él, que no es el de ella, con nosotros. ¿Qué otros? Sara.
También logró expresar la relación causal entre acontecimientos físicos. Es decir, a Sara le colocaban, por ejemplo, yo creo que les comenté, pero se lo vuelvo a comentar. A Sara le comentaba, le mostraba, por ejemplo, una imagen de una manzana. Y después esa manzana se la mostraban cortada en la mitad. Una vez mostradas estas imágenes, le mostraban otra cantidad de imágenes de unos objetos y ella debía seleccionar con qué tipo de objeto se podía realizar ese corte. Y ella lograba seleccionar un cuchillo, por ejemplo, que un cuchillo es lo que transforma, por ejemplo, una manzana completa a una manzana por la mitad. Es decir, que hay una comprensión en términos de causalidad de qué fue lo que pasó con esa manzana para que ya no esté completa, sino esté en dos partes. Ah, resulta que yo utilicé un cuchillo y lo partí por la mitad. Sara lograba hacer eso. Este es interesantísimo porque criaron, a Kanzi lo criaron al mismo, es decir, al mismo tiempo que un humano o que un niño mejor. ¿Cuál fue el problema? Que la capacidad léxica o la capacidad de aprender palabras fue casi que la misma hasta los 2 años y medio. Después de los 2 años y medio, el chimpancé aparentemente tiene una... Es como si fuera su límite. A partir de ahí no logra hacer mayor cantidad de cosas en términos de esa comprensión del léxico. En cambio, el niño, pucha, el niño aprende X cantidad de palabras y ya les voy a mostrar. Entonces, fíjense que perdón, con estas investigaciones lo que les quiero traer es no solo mostrarles lo que se ha hecho, sino también se ha intentado de alguna manera que el chimpancé logre hacer cuestiones similares a nosotros. El problema es que no solo tiene límites, sino en términos del tracto vocal, por ejemplo, toda esa capacidad o toda esa infraestructura mejor, pues el chimpancé no la tiene. Entonces, por más cerebro similar que pueda tener y por más cuestión de comprensión que tenga, no va a poder generar palabras como nosotros las generamos. ¿Cómo surge entonces el lenguaje? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Qué? Listo. Entonces, ¿cómo surge este lenguaje? Hay dos teorías. Una teoría gesticular, en donde ¿recuerdan ustedes cuál fue la primera homínida, la primera persona que comenzó a caminar en dos patas? Ay, no, ninguno. Es famosa. A ver si de pronto alguien escribió en el chat. Yo no he revisado el chat. Lucy, correcto, Dana. Lucy, efectivamente. No se metan a imágenes. Yo les dije que buscaran el significado buceta, no imágenes. Si se fueron hasta imágenes, bueno, seguramente encontraron cosas. Lucy, efectivamente, Lucy es la primera homínido en el sentido de que fue la primera que se liberó de las extremidades superiores. Ya no caminaba en cuatro patas, sino caminaba en dos patas. Es decir, que ya había una postura también erguida. Entonces, como hay una postura erguida y mis miembros superiores pues están liberados, yo puedo utilizar mis manos para generar gestos, para alguna manera comunicarme y que, perdón, y que aparezca el lenguaje. Pero también hay una hipótesis vocal, en donde a partir de la evolución de... Acuérdense que las mutaciones aleatorias en la naturaleza pueden requerir o muchísimos años para que se den, o no tantos años en términos de que sean más cortas en el tiempo. A partir de la evolución que nosotros tuvimos desde que nosotros existimos, hubo unos cambios en esa estructura de nuestra boca, en esa estructura de nuestra garganta y todo ese componente, mandíbula, tracto vocal y demás, que a partir de esas modificaciones hubo la posibilidad de producir sonidos. Y a partir de la producción de sonidos, pues nosotros empezamos a generar el lenguaje. Y a partir del uso también de las manos como gestos y demás, combinado con sonidos, nosotros llegamos al origen del lenguaje. ¿Sí? Les traigo acá algo interesante y es,
Yo les recomiendo lo siguiente, porque me dejó algo preocupado en el programa de ustedes de medicina, y es que solo en pediatría, perdón, les enseñan algo del desarrollo de los niños o de nosotros como seres humanos, cuando ustedes deberían tener una asignatura literal como nosotros en psicología, que tenemos varias que se llaman psicología del desarrollo. Yo que recuerdo que creo que vi hasta tres psicologías del desarrollo, en donde se veía con especificidad cómo es el desarrollo, valga la redundancia, de nosotros en todos los sentidos: lenguaje, motricidad, conciencia, la parte de pensamiento, la parte cognitiva, etcétera. Entonces les traigo aquí una tablita que les puede favorecer de qué les recomiendo yo. Si ustedes van a la consultoría privada y van a tener su propio consultorio y demás, tengan una tabla con toda la información en términos del desarrollo del niño, del infante, hasta dónde debería ser normal y cuándo es un criterio de anormal. Con eso ustedes no toman malas decisiones, en el sentido de que llega un niño de 6 años, o peor, llega un niño de 3 4 años y es loquito en términos de que se mueve por todos lados, salta, brinca, le pega a la gente y lo llevan porque supuestamente, perdón, tiene una alteración. Y resulta que ustedes investigan y se dan cuenta que qué espera que haga un niño de 3 años, de 4 años, que siga instrucciones, que se siente tranquilito y tranquilita y no moleste, pues no. Entonces, mi recomendación es que tengan una tabla así, con todos los conceptos: lenguaje, percepción, motricidad, conciencia, etcétera. Aquí les traigo obviamente dos principales, y es lenguaje y conducta motor. Con esto cerramos el tema, lo terminamos la otra semana para mostrarles lo del taller. Eh, a los 6 meses ya hay un claro balbuceo a partir del uso de consonantes. ¿Cuáles son las consonantes? No me asusten. Ah, pues sí, ¿no? Si no es uno, es la otra. Pues sí, listo. Conducta motora ya se sienta usando, por ejemplo, las manos como apoyo. Al año ya hay una comprensión del lenguaje. Se supone que ya de alguna manera deberían estar diciendo alguna que otra palabra, ¿sí? Las clásicas como mamá, papá o alguna información que vean constantemente pueden aparecer por ahí, únicamente como expresiones aisladas, como palabras aisladas. Ya se debería levantarse solito, o solita, ya debería comenzar a caminar agarrando de la mano del papá, de la mamá, agarrándose de objetos, etcétera. Después del año, entre 12 y 18 meses, ya debe haber un repertorio de más o menos entre 30 a 50 palabras que van a estar relacionados con nombres que vea comúnmente o que socialice comúnmente, adjetivos, palabras de acción. Ya hay un progreso, ya hay un aumento en esa comprensión, pero realmente no, es decir, pues todavía es bien limitado. Pero si yo les digo, si el niño o la niña ya tiene año, año y medio y no dice ni una sola palabra, sospechen de algo que pueda estar pasando. No necesariamente a nivel biológico. Hay personas, hay papás que, por ejemplo, aíslan a los chinos y no los meten al colegio, a guardería, a socializar y tal. Y el chino 1 año y medio, 2 años y no dice ni una palabra. Pero metan al chino a la guardería y verá que en cualquier momento comienza a hablar y eso se desarrolla. Pero que sea una alerta también. Hacimiento y deshacimiento. ¿Qué significan esas palabras? Hacimiento y deshacimiento. Busquen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hacimiento? No es asentir de decir sí o no. ¿Qué es eso, hacimiento? Busquen esos dispositivos y me cuentan. Ya estoy casi sin voz. Profe dice que es, o sea, que a nivel de verbo es como agarrar algo, pero que también puede tomarse como el afecto que se le tienen a ciertas personas, como o sea, usando ese mismo verbo, como el acercamiento que se le tiene. Claro, pero entonces fíjate que como estamos en la parte de motora, entonces está relacionado más con la parte de agarrar cosas como tú lo dices, ¿sí? Agarrar y soltarlo sin ningún problema, solito y tal. Ya a esa edad ya ellos comienzan a hacer esas cuestiones con claridad, con toda certeza.
Bueno, la tabla continúa, pero entonces vamos a dejarla hasta acá para mostrarles lo del taller. Terminamos la otra semana. Esta partecita que es corta del lenguaje, faltaría, dime, Manuel, ¿tú tienes una pregunta o se te quedó la mano alzada? No, profesor, me queda. Ah, bueno. Terminamos esa partecita para que vean un poco a nivel de lenguaje y conducta motora, qué es lo normal en los niños. Y terminamos con las afasias y comenzamos de una vez con el otro tema. Entonces, espérenme, abro aquí el otro archivo. Mm, ¿Dónde lo dejé? Ah, listo, acá está. Ya les comparto pantalla nuevamente. Y no me abrió. Aquí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, sí se ve. Entonces, fíjense, el taller es extenso, ¿vale? Pero tiene varias condiciones. No se me vayan a angustiar. No voy a colocar, es decir, voy a asignar puntos a quienes me lo entreguen completo, pero quienes no lo quieran entregar o quienes les dé pereza o quienes no quieran, pues bueno, no pasa nada, no los voy a perjudicar. Lo van a hacer en grupos de a cuántos, los grupos que ustedes quieran, no hay ningún problema. Como ustedes ven, son muchas preguntas, entonces la idea es que lo revisen con calma. ¿Cuándo me lo pueden entregar? Antes del otro parcial. ¿Listo? Me lo entregan ¿cuándo? El día que ustedes quieran antes del otro parcial. Me lo entregan por correo, por favor, me escriben los nombres de los integrantes, perdón, el código. Y fíjense que hice acá. Todo esto es para que ustedes estudien frente al tema del próximo parcial. Entonces, hasta acá, ah, estas de acá los voy a colocar en amarillo, ya les quito el color, o bueno, en rojo puede ser, sí. Estas son de emoción, estas son de aprendizaje y estas últimas son del tema de adicción a sustancias. Si ustedes estudian esto y hacen esto, chicos, les va a ir súper bien en el parcial. En general, el primer parcial fue bueno, a la mayoría le fue muy bien, pero hubo notas un poco bajitas que yo no esperaba porque, chicos, ustedes se están dando cuenta, estos temas no tienen misterio. Obviamente, si nosotros abordamos todo esto a nivel de molecular, ahí se complica bastante la cuestión, pero nosotros no estamos viendo biología molecular, estamos viendo psicobiología en donde ustedes van a aprender o deberían aprender esa asociación entre la parte biológica en términos de cómo es el funcionamiento del cerebro frente a cuestiones psicológicas como procesos emocionales de aprendizaje, de lenguaje y demás. Y eso es lo que está el taller, ¿vale? Entonces, nada de lo que está, o mejor dicho, todo lo que está acá fue todo lo que nosotros hemos visto en las últimas clases de los temas. No les he puesto nada extraño, nada de raro. Entonces, nuevamente se los voy a enviar, es algo opcional. Yo les voy a asignar puntos a los que me hagan el taller, a los que no, no pasa nada, pero les sirve como herramienta para el próximo parcial. ¿Listo? Preguntas, quejas, comentarios antes de irnos. Bueno, chicos, muchas gracias nuevamente por su tiempo. La otra semana, sí o sí, como sea, nos vemos allá en la universidad presencial. Los de la clase de mañana, por favor, les indican, mañana yo voy a estar allá. Me tocará salir 2 horas y media antes, pero bueno, estaré allá para la clase presencial. Y bueno, chicos, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos la otra semana. Gracias, Igualmente, profe. profe, muchas Chao, gracias. Perfecto, Gracias, profesor. profe. profe, Chao, igualmente. chao. Gracias.